ESI es una muy buena pregunta, porque durante todos estos años hubo una disputa de sentidos en definir qué es la ESI para unos, para otros. El derecho de niños y jóvenes a recibir educación y a recibir formación e información de educación sexual. Podemos decir que es una experiencia de enseñanza-aprendizaje que pone el énfasis en la transmisión de contenidos, la generación de actitudes, la promoción de valores relacionados con la sexualidad que permitan vivir placenteramente la sexualidad. Yo creo que las iniciativas anteriores se frustraban, primero porque no había la suficiente, a lo mejor, aceptación social. No estaba acostumbrada la sociedad a tomar estos temas en forma pública. Y entonces los factores de poder, la Iglesia Católica, en primer lugar, podía operar muy fácilmente sobre los representantes de los cuerpos colegiados. Y podemos afirmar que frente a la distribución masiva de preservativos se impuso el éxito de una promoción de auténticos valores educativos, abstinencia, fidelidad. Llegamos al divorcio vincular 80 años después que la sociedad uruguaya. No quiere decir que seamos mejores ni peores, quiere decir que hay grupos, colectivos, personas, instituciones que tienen otra mirada y considero que la educación sexual es un aspecto naturalmente irritante para algunos y para todos es un aspecto movilizador. En general, la educación sexual que por ahí algunos tuvimos la suerte de recibir, si recibimos alguna, tenía mucho más que ver con la prevención de las enfermedades, la prevención del embarazo no intencional, siempre una perspectiva que ponía la sexualidad en el lugar de un riesgo. El tema de la educación sexual, lo mismo que el tema de la salud sexual, eran temas que nosotras recogimos de la agenda feminista. Y académicas como Gloria Bonder, como Graciela Morgade, ya iban incorporando estos temas. Lo que nosotros decíamos es, todos los niños, niñas, muchachos, muchachas de la Argentina deben saber un corpus de información. Después sos musulmán, sos judío, sos de una familia ultracatólica y querés seguir ciertas tradiciones. No, el Estado no se mete en eso. El Estado debe garantizar que A, B y C, los niños que están en ese aula, reciban todos la misma información. Esa información no es una información discrecional. Es una información científica, es una información que tiene validez internacional. Tenemos que ser adultos porque somos capaces de hablar del sexo, de hablar razonablemente, de hablar éticamente, de hablar comprensivamente, de hablar con toda la dignidad y con toda la capacidad que tenemos como seres humanos para desarrollarnos plenamente. La ESI como marco y la política del Ministerio de Educación fueron abriendo la puerta para trabajar profundamente debates que encontraron después su cauce en leyes muy importantes para la Argentina. Se convierte en ley, se crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Cuando comenzamos la discusión de la ley, cuando después se hizo ley y empezamos con los lineamientos curriculares, siempre la pregunta es por dónde empezamos, ¿no? Bueno, y acá estamos en uno de los lugares más emblemáticos de nuestro Ministerio de Educación, que es el Salón Leopoldo Marechal. Coloquialmente, familiarmente le llamamos el Salón Blanco, que es un espacio cargado de significado para la ESI, porque en este espacio se realizaron muchas reuniones con referentes de las provincias, de las jurisdicciones. En este espacio se presentaron los materiales educativos que se iban produciendo, porque realmente la educación sexual integral en nuestro país es eso, es una construcción que se fue logrando con el aporte de las distintas provincias y también de otros actores sociales. Bueno, cuando los chicos empezaron a trabajar con el tema de la ESI en el colegio, sí, fue una situación como bastante disruptiva.
en principio para el grupo de padres. Estábamos los que lo recibíamos con alegría, digamos, porque nos parecía que estaba buenísimo, y había gente que tenía dudas, qué tiene que hacer el Estado interviniendo en esta cuestión de la educación sexual, si es un tema que en definitiva se trabaja en casa, y esa discusión vuelve a la casa, los pibes traen a la casa lo que sucede en el colegio, y a partir de eso lo que sucede en casa es mucho más rico que lo que sucedería si queda limitada la conversación padre-hijo. Había algunos sectores que querían solamente el secundario, otros primario y secundario. Algunos decían, ¿para qué no es necesario empezar en el nivel inicial? El nivel inicial es importante, ¿por qué motivo? Porque allí se van formando los estereotipos. Por eso les planteamos el tema género, por eso planteamos igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. ¿Quién sabe tender las camas? ¿Y yo? ¿Cómo se tiende las camas?